hoy quiero comenzar una nueva serie. En 3 tiempos voy a compartir con ustedes esta nueva serie que lleva por título La promesa del Salvador del mundo. La promesa del Salvador del mundo. Hoy quiero comenzar una nueva serie por los próximos domingos. En esta serie vamos a considerar 3 temas en especial. Hoy vamos a hablar sobre la caída y la promesa de Dios, pero en esta serie, si avanzas 2 cuadros, en esta serie quiero considerar con ustedes, quiero considerar con ustedes la caída y la promesa, en primer lugar, del Salvador del mundo. Hoy vamos a considerar este primer tema. El segundo tema es el camino de la profecía del Salvador del mundo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? A veces nosotros creemos que si no tenemos el Nuevo Testamento no podemos entender nada acerca de Cristo Jesús. Y eso es un error nuestro de ignorar las Escrituras. Porque desde el mismo momento que cayó el hombre, Dios nos habla de la persona de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, Dios mediante el cumplimiento del plan del Salvador del mundo. Cuando los ángeles dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador que es Cristo el Señor. Con esto en mente, por favor, con Biblia abierta, acompáñame a Tito capítulo 1, versículo 2. Hoy necesitas abrir tu Biblia porque gran parte de los versículos no están en pantalla. Así que, por favor, abre tu Biblia o que alguien te ayude con la lectura. Dice la palabra del Señor en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 2, lo siguiente. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué dice? Prometió desde antes del principio de los siglos. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos pedir tu gracia y tu bendición para que todo lo que se diga, Señor, sea para tu gloria. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas y te pido que me des de tu gracia al recordar y poder plasmar en forma clara lo que has puesto en mi corazón y que nuestros oídos estén atentos a escuchar, Señor, el consejo de tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante que este versículo, Tito, Pablo está escribiendo a Tito. Tito tiene la responsabilidad de establecer liderazgos y corregir errores doctrinales en la isla de Creta. Y Pablo nos dice a nosotros para darnos esperanza acerca de nuestra salvación. En la esperanza, dice el apóstol Pablo, de la vida eterna. Si bien es cierto, todos nosotros ya somos salvos. ¿Amén? No los escuché. ¿Amén? Sin embargo, nuestra salvación tiene 3 tiempos. Yo ya fui, usted cuando tuvimos ese encuentro con Cristo Jesús, ya fuimos salvos de la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte y la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal, el destino de su alma cambió por la eternidad. Amén. Somos salvos de la ira de Dios. ¿Qué ira? Ira justa. Fui salvo de la pena del pecado. En el diario vivir, en el transcurso de aquel momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, usted está trabajando también en su salvación, en el sentido de la santificación, viviendo para Dios. Y eso significa que fui salvo de la pena del pecado, estoy siendo salvo del poder del pecado en mi vida, porque ahora el creyente puede decir por el recurso divino, yo no quiero seguir pecando, quiero vivir para Dios. Pero esa es su lucha, esa es mi lucha, del poder del pecado, de la pena del pecado, y en el futuro usted y yo seremos salvos finalmente de la presencia del pecado, donde seremos completamente transformados y glorificados. Pero en esta etapa de hoy seguimos luchando. Y usted decide quién va a adorar. Ahora, Pablo nos escribe para darnos esta esperanza. Ahora, esa gloria futura es la consumación de nuestra salvación. Cuando esto corruptible
sea vestido de incorrupción. Cuando seamos semejantes a la persona de Cristo Jesús. Es por eso que Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual, ¿quién es el sujeto? Dios. Y agrega algo interesante, que no miente. Que no miente. Es decir, que Él cumple lo que promete. Dios es fiel a pesar de que usted y yo fracasemos en la historia, el cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo prometió Dios? Aquí yo veo algo. Aquí hay un concilio divino, pretemporal, en la eternidad. No sabemos cuándo fue, pero no existía el universo, no existían los ángeles, no existía nada, solamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El texto dice, prometió desde antes del principio ¿de qué? De las edades. ¿Cuándo se comenzó a contar el tiempo? Cuando Dios estableció los luminares para la tierra. Pretemporal, Dios ideó un plan. ¿Cuál es ese plan? El Padre diseñó el plan de la salvación en la eternidad pasada. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero en la eternidad Dios pensó en ti y pensó en mí. ¿No es maravilloso esto? Antes que yo existiera, Dios, tú y yo ya estábamos en la mente de Dios. Recuerda que para los creyentes dice, las obras que Dios preparó de antemano para que estemos en ella. El Padre diseñó un plan de salvación. En ese plan de salvación, alguien tenía que dar su vida por el pecador. ¿Qué dijo el Hijo? El Hijo dijo entonces, yo lo voy a llevar a cabo en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? ¿Recuerdas que Jesús muchas veces dijo, aún no es mi hora? Aún no es mi hora. Y en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Y actualmente, cuando se predica el Evangelio, cuando la palabra de Dios es proclamada, el Espíritu Santo aplica esa obra a la persona que deposita su confianza en Cristo Jesús. Es por eso que Pablo dice, hey hermanos, el Dios que no miente, que prometió desde la eternidad, lo va a cumplir. Dios no es hombre para que se arrepienta. Aunque usted verá en Génesis capítulo 6 que Dios se arrepiente, es un lenguaje antropomórfico para representar el dolor que le produjo la actitud pecaminosa del hombre. Pero Dios no es un Dios que un día dice una cosa y mañana ¿qué? Cambia, a diferencia de todos nosotros, que somos caprichosos. Ahora, el punto acá es que de eternidad a eternidad vemos un plan maravilloso de salvación. La caída y la promesa del Salvador del mundo es lo que quiero tratar en estos momentos. Y en primer lugar, vemos acá la promesa de salvación. ¿Por qué salvación? ¿Por qué Dios prometer una salvación? En primer lugar, quiero que veamos juntos en la realidad del pecado. Conocemos Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Qué dice Romanos 5, 12? ¿Lo buscamos? No está en pantalla. Así que Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, a consecuencia, por tanto, ¿cómo? ¿Qué dice Romanos 5, 12? El pecado entró en el mundo. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también entró, ¿qué? La muerte. Conclusión. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. Esto me hace ver que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en primer lugar vemos que Dios creó el mundo perfecto, sin pecado, y puso al hombre en un estado paradisíaco. Y el hombre no tenía pecado, ni tampoco había muerte. Es lo que dice el texto, pero por consecuencia de ¿qué? Del pecado entró la muerte. Ahora, esto nos lleva, ve a Génesis capítulo 1. Estamos hablando posiblemente entre el 4004 antes de Cristo o hasta el 10.000 antes de Cristo. La tierra no tiene millones y millones de años. La tierra, cuando Dios la creó en esa etapa madura de producción. Pregunta, ¿qué fue primero?
¿El huevo o la gallina? Si usted es creacionista, si usted cree, escúcheme, si usted cree a la palabra de Dios, usted debe creer que fue la gallina. Amén. Ahora, ¿los árboles tuvieron que pasar mucho tiempo para que dieran frutos? No, cuando Dios creó esta tierra y preparó el universo, todo ya estaba maduro, en etapa madura y productiva. Así también cuando Dios establece a Adán en esta tierra, no es un niñito, no es un anciano, es una etapa madura, listo para la reproducción, para la proliferación del género humano. Digo que la creación está entre el 4000 o el 10.000 antes de Cristo porque no tenemos ninguna fecha que nos diga exactamente. Hace años atrás Jimmy Swaggart en una de las predicaciones habló de que descubrió el año cero. Es imposible. No tenemos fecha para la creación, no tenemos fecha precisa para el diluvio, no tenemos fecha precisa para la torre de Babel, pero sí desde el capítulo 12 tenemos fechas claves. Hablamos del 4000 antes de Cristo y de ahí podemos seguir hasta el año cero de nuestra era y saber exactamente el año en que nació nuestro Señor Jesucristo porque hay evidencia histórica. Ahora, estamos pensando en la realidad del pecado. Si tú observas en Génesis capítulo 1, abre tu Biblia ahí por favor, Génesis capítulo 1, observa que en el verso 1 Dios dice, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Cómo dice? Todos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Ahora, dicen las Escrituras claramente que en el principio Dios, Bereshit baraj Elohim, en el principio de todo, antes que todo existiese, Dios hizo creación de la nada y comenzó a existir esta tierra. Ahora, yo creo que el verso 1 es el título, es el gran título. La teología católica y muchos creyentes en el día de hoy dicen que los 3 primeros capítulos de Génesis solamente es narrativa de Oda, no es una poesía, es un cántico de Moisés a Dios y la creación. No hay literalismo. Escúcheme bien, si usted no cree en el primer versículo de la Biblia, ¿dónde va a comenzar a creer? ¿Dónde? Después, verso 2, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa primera expresión hebraica, tohu wohu, la primera expresión que aparece acá, significa no apta para ser habitada. Dios creó toda la materia prima. Estaba la masa, agua mezclado en esa primera declaración. Y luego, como dice el versículo siguiente, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Ese término moverse, más que revolotear, es incubar. Como una gallina va gestando, como una verdadera incubadora, los polluelos, la materia prima, y Dios de esa materia prima comenzó ¿a qué? A separar. Lo que dice el versículo 3 hasta el capítulo 2, verso 1, 7 días, el séptimo día que hizo Dios. Descansó. ¿En cuántos días creó Dios la tierra? Ahora la pregunta es, en 6 días. Ahora, la pregunta es, si creemos que estos días son literales o estos días, algunos teólogos le llaman las días eras. Y el versículo 2 le llaman que ahí hay un salto de tiempo. Se le llama la teoría del gap o la teoría de la brecha. Que en este espacio de tiempo se reveló Satanás y hubo una catástrofe y hubo muerte. Leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que la muerte entró ¿cuándo? Entonces es imposible de una raza preadámica que murió en la tierra porque Dios dice en su palabra que no existía aún la muerte. Otra cosa, en Éxodo, si tú lo miras en el capítulo 20, verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día.
Y estamos en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da la orden a la nación de Israel que debía guardar ¿qué día? El día sábado. ¿Por qué? Moisés interpreta su propio escrito de Génesis capítulo 1 para decirnos que los 6 días son días ¿qué? De 24 horas. Ahora, ¿Dios tiene todo el poder? Claro que sí. Dios creó primero la luz. ¿Usted sabe que tarda millones y millones de años en que llegue la luz a la tierra? Dios lo creó antes del verso 4, antes del día 4, que creó los luminares, para mostrar su poder, su presencia. Creemos en los días literales. Ahora, es interesante ver que cuando en Job, capítulo 38, marca eso en tu Biblia, versos 4 y 7, o lo puedes abrir. En verso 4 de Job 38 dice, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Lo está cuestionando. En el verso 5 dice, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? Porque tú sabes que la tierra suspendida entre el cielo, entre la nada misma, está a una distancia milimétricamente calculada del sol para que exista ¿qué cosa? Vida. ¿Cómo se explica eso? ¿Un Big Bang, una casualidad o causalidad? ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Verso 7 de Job 38. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí hay algo interesante. Dios está formando la creación. Y antes del momento de la creación, Dios formó a ¿quiénes? ¿Quiénes son los hijos de Dios en el libro de Job? Ángeles. Yo creo que Job fue escrito por Moisés. Y yo creo que en Génesis capítulo 6, cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, son ángeles. En algún momento lo vamos a estudiar. Vemos que los ángeles observan. Ahora, si los ángeles están observando, también está observando y adorando a Dios, ¿quién? Antes de ser Satanás. Lucero. Él está observando la creación, porque la idea es que la creación, cuando los ángeles ven la creación, alaban a Dios. Eso ocurre, eso entonces nos hace ver que entre el capítulo 1 y el capítulo 3 ocurre, ¿qué cosa? La caída de Satanás. Póngalo en su mente. Segundo lugar, vemos ahí la creación en una semana literal. Un detalle más, cada vez que la palabra día en la Biblia es acompañada con un digital, con un dígito, con un número, es un día literal, mañana y tarde, 24 horas. ¿Lo tiene? Cada vez que la palabra día no es acompañada con un número, como el día de Jehová, significa o un acontecimiento, o un periodo de tiempo, o un gran evento. ¿Lo tienes? ¿Quedó claro? Volviendo, en segundo lugar, la creación del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque Dios prometió la salvación desde antes del principio de la tierra. Vemos en Génesis capítulo 1, verso 26, que Dios creó al hombre conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza. En cierta forma, el hombre, en un aspecto, es una fotocopia de Dios. E imagen y semejanza son casi expresiones sinónimas. Dios en el capítulo 2 crea al hombre. ¿Recuerdas cómo Dios creó a la mujer? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la mujer? Varona. Un dato importante. No se llamaba Eva, se llamaba varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomado de la costilla. Esa es la primera intervención quirúrgica que hay en el universo. En el capítulo 2, verso 17, Dios le va a dar al hombre, multiplíquese, sojuzgue la tierra. Adán comienza a darle nombre, le crea a la esposa y Dios le dio una ley. Una sola ley, un solo mandato. Capítulo 2, verso 17. Tienen todo esto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que él coma, ciertamente moriréis. Ese árbol tenía algo, sabiduría y vida eterna. Y vida eterna. Tenían un solo mandato. Pero recuerda que Satanás, entre el capítulo 1 y el capítulo 3 de Génesis, se rebeló. ¿Cómo lo hizo? Es un misterio. Pero al rebelarse, él logró reclutar ¿a cuántos? La tercera parte
de los ángeles. Fue quitado de su lugar de posición, fue cortado y él se vino directo ¿a dónde? Yo no creo que pasaron años y años. Es muy posible que, y tampoco creo que Adán pasó mucho tiempo en el huerto del Edén. Eso me hace pensar que no tuvieron hijos, porque si hubiesen tenido hijos, hubiesen sido hijos santos sin pecado. Entonces, Adán en el huerto del Edén pone, no creo que habrá pasado más de 1 o de 2 semanas. Y Satanás observando, porque él ya se siente campeón, porque logró rebelarse ¿con cuántos? Con la tercera parte de los ángeles. Y ahora, y él odia a Dios y también odia al hombre. Y quiere truncar el plan de Dios. Es por eso que vemos en el capítulo 3 la caída del hombre. ¿Cómo comienza el verso 1? ¿Cómo comienza el verso 1? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Encontramos acá en primer lugar la serpiente, el animal. Un animal que no tenía las características que hoy tiene, que posiblemente podía caminar. No sé si tenía patas o no. Algunos hablan de la serpiente voladora, que podía volar, no sé. Lo que sí sabemos que era un animal bello, hermoso y mucho más superior que todos los animales. Es decir, que no era el león, el rey de la jungla de los animales. Y vemos acá en la serpiente el primer medium, porque Satanás, que ha caído, que creyó derrocar el plan en el área celestial, ahora Satanás cree que puede derrocar al soberano, al Dios poderoso con su proyecto increíble, porque Dios hizo al hombre conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza, no los ángeles. Usted y yo, a pesar de nuestra caída, el ser humano, a pesar de su degradación moral, seguimos llevando el sello de la imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros. Es por eso que la vida es valiosa. Es por eso que Dios manda vida por vida, pena capital, porque somos a imagen y semejanza de Dios. La mujer entró en diálogo que no debía entrar. Está en el lugar que no debe estar. Y comenzó el trabajo de la seducción. Entró en un diálogo y la serpiente como medium, ¿cuál es el intento de Satanás con el hombre? Truncar su proyecto. Recuerda que el hombre en esta tierra es un virrey de Dios. Tiene el gobierno total sobre esta tierra. Y Dios tiene un plan, convertir el carácter santo de Adán y Eva mediante la obediencia a un carácter permanente y que el hombre no muera y vive en perfecta comunión con Dios, porque Dios se paseaba en medio del huerto y conversaba ¿con quién? Con Adán y Eva. Pero entonces el diablo mintió, engañó. Las Escrituras enseñan claramente sobre la astucia de la serpiente. En 2 Corintios 11:3, Pablo dice que él no quiere que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 13, cuando dice ¿por qué no les he dado a la mujer el liderazgo en la iglesia? Es porque ella cayó primero y luego Adán. Vemos entonces, observa el verso 6, 3:6. Y vio, ¿estás ahí? Génesis 3:6. Y vio la mujer que era árbol, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Vio, codició y tomó. Que es la misma estrategia a través de la historia del ser humano. Apela al deseo de los ojos, apela al deseo de la carne y a la vanagloria de la vida. ¿Y qué dice el texto? El capítulo más terrible de toda la Biblia.
se le llama la caída del hombre. Nunca debes olvidar este versículo, porque a causa de este versículo están nuestros males, nuestro sufrimiento, nuestro dolor en la tierra. Dice, y versículo 6, vio, codició, tomó, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Y tomó de su fruto. ¿Y qué más? Y comió. ¿Y qué más? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, los predicadores, porque nos encanta exagerar las literaturas, decimos salió sola y estuvo ahí y dejó al esposo y tomó el liderazgo que no debía tomar. No lo dice el texto. Aún más, casi el texto hebreo pone el énfasis que tanto Eva y Adán estaban ahí. Comió él y luego comió, le dio, comió ella y luego comió él. ¿Qué debería haber hecho Adán? Ahora, ¿qué debería? Ahora, es que Eva dijo, no, Dios no solamente nos dijo que no lo comamos, sino que no lo miremos. Y está agregándole a la palabra, puede ser o no. Lo que Adán tenía que haber hecho es lo que Cristo hizo en la cruz, pisotear a la serpiente y ponerse de rodillas y clamar por su mujer, pedir el perdón. Pero ya el pecado entró en ella y lamentablemente el pecado entró en la experiencia humana. Hemos visto la realidad del pecado, la creación, la caída. Veamos en segundo lugar, si me alcanza el tiempo, la realidad de la penalidad del pecado. Ya el pecado entró. ¿Cuál es la misión de Satanás? ¿Que sufre el hombre? Puede ser. Pero la intención primaria de Satanás es volver su creación hecha a imagen y semejanza de Dios, volverla en contra de su creador, para que ellos amen a Satanás y odien a Dios. Esa es su misión, truncar los planes. Observa ahora en segundo lugar la realidad del pecado, que vemos acá, la realidad del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado entró lamentablemente en la experiencia humana. Y si tú observas el verso 7, mira lo que ocurre. Verso 7. ¿Qué ocurre? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer ¿qué? Escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9, ¿qué dice? Mas Jehová Dios, ¿qué? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas qué? ¿Desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Nos gusta en la confrontación que nunca aceptamos la responsabilidad. No, la mujer que me diste o la serpiente me engañó. Pero ¿qué otra respuesta había? ¿Qué otra respuesta había? Si la seducción fue sutil, ojos, deseo, vanagloria de la vida. Si en verso 8 al 11 oyeron la voz de Dios, ¿y qué hicieron? ¿Qué hacían antes? ¿Qué hacían antes? Comunión. Amaban a su Creador. Pero ahora se dan cuenta de algo, experimentan el morbo. Vemos ahí la experiencia de la mente caída. Comienzan los problemas físicos, comienzan los problemas psicológicos, comienzan los problemas sociales, comienzan los problemas ambientales. En el verso 16 al 19, la experiencia de la miseria humana. Con dolores darás a luz. Trabajarás con el sudor para solamente un pedazo de pan.
y la tierra te va a producir ¿qué? Cardos. No existían los zapatos, no había mocasines, no había necesidad, no había nada en esta tierra que dañara al hombre. Había bendición, más bendición, más bendición. Pero por un acto de desobediencia, lo perdieron ¿qué? Todo, no casi todo, lo perdieron absolutamente todo. Y vino consecuentemente la muerte. Si tú observas en verso 22, y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, porque sabe qué cosa, el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva ¿qué? Para siempre. Entonces por el pecado vino ¿qué? La muerte. Dios decide ¿qué? Quitarlos. Y ese fue un acto de la gracia del Señor. Imagínate que Adán y Eva hubiesen comido y no morir en esa continua maldad. Si hay hombres que es mejor que estén ¿qué? Muertos que vivos. No lo digo con desprecio, pero lo digo con realidad de tanta maldad. Desde este punto en adelante, todos nosotros, por naturaleza y por propia elección, le damos ¿qué? La espalda a Dios. ¿Cómo se le da la espalda a Dios? ¿Cómo se le da? Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos. Dios dijo en Ezequiel capítulo 18, verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Pero a veces, padres, por sus malos actos, afectan también a sus hijos. Pero la responsabilidad es personal. Tú vas a dar cuenta por tu vida. Usted que me está viendo, tú que me estás oyendo, darás cuenta ante el Creador por tu vida. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La realidad del pecado, la realidad de la penalidad del pecado, consecuencias en la experiencia humana. Quiero que veamos rápidamente la realidad de la promesa de Dios. Vemos acá la realidad de la promesa de Dios en versículo 15, en el capítulo 3, verso 15. Observa lo que Dios dice. Génesis capítulo 3, verso 15. Creo que esto lo tengo en pantalla. Y pondré enemistad. ¿Entre quién? Entre ti y la mujer. Entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto es conocido, Génesis capítulo 3, verso 15, es conocido como el protoevangelio. Nosotros, ¿por qué se le llama así? Porque proto es prototipo, lo primero, el primer proyecto. Es la primera presentación del evangelio. Es la primera vez que Dios anuncia el evangelio. Y por más de 4,000 años después de esta declaración, aproximadamente, los hombres fueron salvos creyendo en este evangelio. Hoy, tras la muerte y resurrección de Cristo, el evangelio cambia y el hombre debe confesar a Cristo como su Salvador personal y evidenciando, viviendo para Él. Porque esa es la evidencia del cambio de la vida eterna de la salvación en el hombre. Un cambio en su conducta. Vemos acá el protoevangelio, un capítulo, en el medio, escúchame bien, en medio del juicio, en medio del fracaso, de la gran caída, de la pérdida que tiene el hombre, perdió la comunión, la relación que tenía con su Creador. Él perdió todo en la caída y antes de Dios dar sentencia, dolores, muerte, sufrimiento, juicio, antes de eso, Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia. Satanás saltaba de alegría, porque ¿sabes qué había logrado? Que la creación hecha a imagen y semejanza de Dios ahora odiara a Dios. Porque es imposible con el pecado en el corazón amar a Dios. Es imposible con el pecado en el corazón buscar a Dios. ¿No es eso lo que Dios dice en su palabra? No hay quien busque a Dios, ni siquiera
uno. El libre albedrío que había en Adán y Eva, nosotros, el ser humano, no lo ha heredado. Porque si Dios no interviene en la experiencia humana, usted jamás buscaría de Dios. Seguiría siendo enemigo de Dios. Pondré enemistad. Ahora, Dios promete un Salvador, un Redentor. Aquí hay una gran promesa. Este es el acto de la gracia y misericordia de Dios. Dios, a pesar del fracaso humano, dice, no. ¿Te acuerdas que leíamos Tito capítulo 1, verso 2? El Dios que no miente. La gran esperanza que fue diseñada ¿cuándo? Antes de todos los tiempos. Observa por un momento la penalidad que hay sobre la serpiente. Verso 14. Y Jehová dijo ¿a quién? A la serpiente. ¿A quién está hablando aquí Dios? Yo creo que está hablando a la serpiente, el animal. Porque le dice, por cuanto esto hiciste, ¿qué? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. En Levíticos capítulo 11, verso 41, Dios dijo así: todo reptil que se arrastra sobre la tierra, abominaciones. Dios sentencia a este animal a comer ¿qué? Polvo. No es que se va a alimentar del polvo. Yo el otro día vi una serpiente tragándose a un animal y le cayó mal y lo devolvió. Pero la idea de polvo es humillación, es doblegación. Es cuando los conquistadores doblaban las rodillas de sus enemigos y los tiraban al piso como haciéndoles tragar polvo. ¿Qué significa esto? Hay un juicio lamentable para la serpiente. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás ¿cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Es decir, cada vez que usted ve a este tipo de reptil, a la serpiente, no la podemos domesticar, porque hay animales o domésticos o hay animales salvajes. Pero la serpiente tiene una tercera clasificación. Es un animal maldito por Dios. Y cada vez que se ve el animal, es un recordatorio del juicio de Dios sobre esto y una anticipación del juicio de Dios sobre ¿quién? Satanás. Desde este punto en adelante, la serpiente se convierte en símbolo del ocultismo, del paganismo, de degradación. Yo no entiendo cómo es posible que creyentes quieran tener a un animal maldito como ¿qué? Como mascota. ¿Sabes qué? En Isaías 65, verso 25, creo que este texto lo tengo en pantalla. Quiero que lo leas. El lobo y el cordero se apacentarán juntos, y el león comerá paja con el buey. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto? En el milenio. Observa. Y el polvo será el alimento ¿de quién? Porque aún en el milenio y para siempre seguirá siendo un animal bajo maldición. Y esto tiene que haber pegado en la mentalidad de Satanás. Vemos la penalidad sobre la serpiente. Observa ahora la penalidad sobre Satanás. Satanás ha venido con todo su poder. La tercera parte de los ángeles están con él. ¿Cómo se siente? Semejante al Altísimo. Esa era su intención, semejante al Altísimo. Y ahora él va a doblegar y siente él que lo logró. Imagínate, la primera pareja, los primeros seres humanos se rebelan en contra de Dios. Eso significa que sus hijos, su descendencia, la naturaleza humana no va a amar a Dios. ¿A quién va a amar? A Satanás. Por elección. No sé si logras ver lo que está en la mente de Satanás. Logré derrocar ¿a quién? A Dios. Lo logré vencer, destruir su plan. Es por eso que la Biblia presenta a Satanás como mentiroso y ¿qué más? Homicida.
asesinó la vida espiritual de Adán y Eva, porque en el momento en que ellos comieron, inmediatamente murieron, ¿qué? Espiritualmente. En el capítulo 5 tú verás que Adán va a tener un hijo conforme a su imagen y su semejanza. En Salmo 51 verás diciendo David, en pecado me concibió mi madre. Satanás cree que ha triunfado y ha frustrado los planes de Dios, pero, ¿qué dice el verso 15? Y, mira lo que Dios le dice ahora a Satanás, y pondré, observa acá el acto de la soberanía de Dios, y pondré. Aquí vemos que Dios es el que actúa en este versículo. Versículo 15 dice, capítulo 3, verso 15, y pondré. Ahí hay un yo de acción. ¿Quién es? Yo pondré. ¿Quién es? El soberano. Lejos Dios de sentirse derrotado, mira lo que dice, y pondré, ¿qué cosa? Enemistad. La enemistad no está puesta entre el animal y el hombre. Está puesta entre dos seres racionales. El hombre y ¿quién? Satanás. Y querido, usted o está con Dios o está a favor de Satanás. No hay más. Ahora usted puede cantar y repetir oraciones y hacer muchas cosas y aún seguir estando del lado de ¿quién? De Satanás. Enemistad. Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dios dice, aquí va a haber ¿qué cosa? Porque Eva va a tener un hijo. Y ese hijo no te va a amar a ti, Satanás. Pero no es la experiencia física, porque la experiencia física tú ves qué pasó con Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín? Mató. ¿Siguió a quién? A Satanás. Pero Dios está diciendo, ¿tú crees que has afectado a la humanidad? No te equivoques, yo establezco qué cosa. Ahora, para que eso ocurra, para que se produzca ese cambio de los hijos de la mujer, de los hijos de Eva, de los hijos de los seres humanos, para que se produzca ese cambio, Dios tiene que intervenir, cambiando el corazón de ese hombre y de esa mujer sobre esta tierra. Creo que veamos esto, ya el tiempo se me fue, la enemistad que hay entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Si tú eres un creyente, ¿cuál es tu deber? Póngame atención acá, ¿cuál es tu deber? Amar a Dios. ¿Amén? Amar su voluntad, amar su palabra. ¿Amén? ¿Y qué pasa con Satanás? ¿Cuál es tu actitud hacia Satanás y el mundo? ¿Cuál debe ser? ¿Ah? Odiar a Satanás. Rechazar a Satanás. ¿Y qué pasa con el mundo? ¿Ah? Ok, lo sabemos. No améis al mundo. Pero cuando el creyente está a dos aguas. Jesús dijo lo siguiente, bien clarito. Mateo capítulo 6, verso 24. Usted no puede amar a dos señores. O ama a Dios o ama a Satanás y su mundo. Y quiero que haga un análisis ahora de su vida. Y no se me duerma ahora, despierta el que está al lado, porque despierta el que está al lado. Quiero que haga un análisis en su vida. Porque usted no puede amar a dos señores. No puede decir, yo le canto, le alabo a Dios y anda como el mundo en tinieblas amando lo que es incorrecto e injusto. No puede ser. Algo está mal. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Si no, ¿qué ocurre? Si no, ¿qué ocurre? Usted no es salvo. Usted no es salvo porque Dios dice, va a haber ¿qué cosa? Una enemistad
entre la simiente de Dios. Ahora, para que se produzca en la simiente de la mujer ese cambio, en la antigüedad, Dios, lo dijo Isaías y lo dijo Ezequiel, os daré un corazón nuevo. Mientras no tengas ese corazón, no puedes amar a Dios. Si no puedes amar a Dios, no puedes entender a Dios. Y si no puedes entender a Dios, no puedes obedecer a Dios. ¿Lo tiene? Entonces, ¿qué necesita el hombre? ¿Qué necesita? Un nuevo corazón. ¿Cómo le llama el Nuevo Testamento al nuevo corazón? Nuevo nacimiento. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y esa carne es enemistad en contra de Dios. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La pregunta es, ¿he nacido realmente de nuevo? Observa lo que dice. Mira lo que hará Satanás. Esta te herirá en la cabeza. La versión de las Américas dice, Él te herirá en la cabeza. Él, una persona, un ser humano, un hijo de quién? De Eva. Un hijo de Eva, de tu simiente. Ahora, el único problema que yo tengo con la expresión simiente, que es semilla, seed, podría ser traducido semen. La mujer no tiene semilla. Es el hombre. Es por eso que esta profecía es específica y única. Porque la única vez en toda la historia que hubo descendencia, semilla de mujer, fue en quién? En Eva. Cuando el ángel le dijo, vas a dar a luz, ¿qué le dice ella? Esto no puede ser. Tenía 15 años, pero la muchacha no era tontita. María no era tontita. Ella sabía que, pues no conozco varón. ¿Qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Él es específico. Él es único. Jesús es el único ser que nace de la simiente de la mujer y única vez y de la obra soberana de Dios. Y Él te herirá ¿dónde? En la cabeza. Y el hebraísmo significa aplastar una calabaza, un zapallo. Yo no he aplastado nunca un zapallo, pero sí he aplastado sandías. De gusto. Fui al campo y íbamos en un camión tirando sandías para ver cómo sonaban, de tantas que había. Imagina la maldad. Y aplastar y sentir ese ¡clac! Y se acabó. Eso hizo Cristo en la cruz. Por eso que Satanás es un enemigo derrotado. Amén. Y usted no lo puede amar. Usted no puede amar el mundo. Ahora, Él le herirá ¿en dónde? En el calcañar, que es una idea, es una herida en el talón leve, pequeña. Pero fue el intento de Satanás desde un principio. ¿Por qué cree que quiso afectar la genética humana? ¿Por qué quiso afectar la raza humana? El tiempo se me fue. Cuando tú, y mira conmigo, punto 4, la realidad de la persona de Jesús. Lucas capítulo 3. Observa Lucas capítulo 3. En el capítulo 3, el doctor Lucas, como un gran historiador, presenta la vida de Cristo en un contexto histórico. Muestra los personajes, el tiempo, el periodo, quién estaba en la autoridad, porque él es un escritor prolífero. En el capítulo 3, desde el verso 23 en adelante, comienza a dar la genealogía de Jesucristo en forma retrospectiva. Mateo lo hace desde Abraham hasta llegar a José y María. Pero Lucas lo hace partiendo de José y María hacia el origen y termina en el verso 38, hijo de Nos, hijo de Set,
hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo, la persona de Cristo Jesús, es el cumplimiento. Lejos de que la historia humana sea una historia de fracaso, porque Satanás creyó que lo había ¿qué? Logrado. ¿Qué cree usted que pensó Satanás cuando Cristo entrega su espíritu? Cuando hubo esas 3 horas de tinieblas sobre esta tierra. ¿Qué creyó Satanás? Lo vencí, lo vencí. ¿Qué creyó Satanás intentando matar a todos los niños de 2 años hacia abajo? ¿Qué crees tú que Satanás cree cuando intenta destruir a los judíos, la nación de Israel? Cuando lo intentará en el tiempo de la tribulación, Él cree que va a lograr vencer. Pero ¿qué dijo Dios? Que el Señor, el hijo de Eva, la descendencia de Eva, aplastará a Satanás. Es por eso que, mis queridos, que el hombre debe creer al Evangelio. Ahora, momento. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Porque usted puede estar acá diciendo yo creo y confundir información mental, conceptos. Eso no es creer. Escúchame bien, analiza tu vida porque eso no es creer. Porque los demonios también creen y tiemblan. El creer es seguir. El creer es confiar. El creer es depender. El creer es entregarse. El creer es obedecer. Mis ovejas oyen mi voz y ¿quién? Y me siguen. Eso es el creer en la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. Si usted no las busca, si usted no rechaza a Satanás, no rechaza el mundo, cuidado. Porque es posible que tu creer es intelectual. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo resumo así. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el de Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Lo eres? ¿Lo eres? ¿Eres salvo? ¿Cómo estás seguro de tu salvación? ¿Cómo estás seguro de tu salvación? ¿Crees en la promesa de salvación de Dios? ¿Estás viviendo bajo esa promesa? O mejor dicho, ¿estás viviendo para Él? Porque esa es la pregunta. Enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y la evidencia que estás del lado de los hijos de Dios es que ningún hijo de Dios puede amar al mundo y puede seguir la voz de Satanás. Si estás haciendo eso, cabezas inclinadas y ojos cerrados, ¿por qué hoy no tomas la decisión de tu vida? De reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Porque la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es posible que solo tu creencia sea emocional e intelectual, pero si no hay vida espiritual, algo no está bien. Y esa vida se evidencia por medio de la obediencia. Si no has tomado este paso de fe, dile ahí hoy sencillamente al Señor: Señor, hoy entiendo la realidad del Evangelio y los cambios que tienen que haber en mi vida. Y te pido, buen Dios, que cambies mi vida. Dile así: perdona mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Ayúdame a vivir para tu gloria. Hoy me has hecho entender la realidad de mi condición y en un acto de fe te pido que me perdones y me des el regalo de la vida eterna. Y quiero vivir para tu gloria. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados, yo no sé si hay alguien hoy que ha hecho esta oración conmigo. Indícalo con tu mano en alto y la bajas. Si hay alguien que hoy ha hecho esta oración conmigo. ¿No? ¿Estamos claros en tu vida espiritual? No te equivoques. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, debemos vivir para Él. Buen Dios, tú has pensado en nosotros de eternidad a eternidad. Y nos has permitido en tan poco tiempo resumir tantas cosas de esa obra maravillosa de Cristo en la cruz. Te pido, Señor, que nos ayudes a reflexionar en este mes de diciembre, en la persona preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén.